El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Carlos Lara, en los controles Víctor Mejías y acompañándoles un ratico Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. Saludos a la gente que ya está en sintonía a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Saludos también a quienes nos ven en Periscope, nuestra cuenta @RCR750, a quienes sintonizan en la señal de VPI y quienes en diferido lo hacen en nuestro canal de YouTube, que es Radio Caracas Radio. Daniel Lara, buenas tardes. Neomar Hernández, más buenas tardes tenga usted. Muy bien, ¿cómo me le va? Mire, bien, chico, bien. Me siento de verdad muy tranquilo, muy, ¿cómo decirlo? En calma y en paz. Pero de verdad algo alarmado por las noticias que llegan por parte de vecinos, habitantes, ciudadanos de distintas partes del país, con respecto al tema de los servicios públicos. No. Para muchos esto quizás será como redundante, ¿no? Y hay gente que entonces cree que no es importante el padecimiento de la gente y que puede ser hasta reduccionista que uno se dedique a una cosa que algunos juzgarán básica, como el tema del agua. Pero hoy una gran amiga y vecina de Guarenas, de la urbanización Casarapa, me relataba lo que significaba el tema del suministro de agua para la zona y las penurias de la gente en esa urbanización. Y yo, para verificar eso, porque uno siempre quiere, por supuesto, alguien que le informe, pero quiere siempre buscar más información. Hice una búsqueda sencilla, Neomar. Una búsqueda sencilla a través de una herramienta que, por cierto, algunos personajes la asumen como, como con desprecio, que es el Twitter. Hay gente que dice, sobre todo estos grandes desplazados de la opinión, porque son unos desplazados de la opinión, porque lamentablemente ya no tienen el poder que tenían antes para imponer lo que la opinión pública tenía que ver, tenía que decir y tenía que pensar.
Y esos derrocados, desplazados de la opinión, entiéndase, muchos editores con línea editorial determinada, encuestadores, supuestos analistas y formadores de opinión, desprecian el Twitter. Y yo lo decía en estos días, por cierto, y me ha caído ahí un poco de gente. A mí de verdad no me da ni coquito cuando me cae la gente en Twitter, porque yo resuelvo eso rapidito, lo bloqueo. Pero yo no entiendo cómo, a propósito del caso de los servicios públicos y del caso del agua en Casarapa y del caso de la electricidad en el Zulia y en otras partes del país, se pretende decir, bueno, pero es que Twitter no es Venezuela. Eso no es representativo. Pero sí consideran representativo hacer un análisis en función de los resultados de una encuesta de data análisis. O de cualquier encuestadora, ojo. De data análisis, de data incorp, de mega análisis, de Seija, la que sea. ¿Por qué? Porque usted agarra una muestra supuesta de una encuestadora. Usted agarra una muestra de 1.500 personas y en base a ese universo, con base en 1.500 personas a la cual usted le hizo unas preguntas, usted determina que esa es la opinión de 30 millones de personas. Y además de eso, el encuestador, porque el Venezuela es una cosa rarísima, el encuestador no solamente se limita a hacer la encuesta, como es la gran mayoría de los países, sino que el encuestador sale a defender con la espada en la mano, como verdad absoluta, lo que está en esa encuesta que él hizo, que él recogió y que nadie le revisó. Porque en Venezuela no hay regulación para la auditoría de las encuestas. No la hay. A cualquiera te arma una encuesta, te la saca. Y aquí dice que la gente quiere, que el 99,99% de los venezolanos quieren a Maduro. Quiere votar mañana. Pero, entonces, si usted considera válida una encuesta sin supervisión ninguna, ni mecanismos de auditoría, que es defendida como verdad absoluta por una persona que intenta burlarse de usted como ciudadano, haciéndole pasar como ciencia exacta, una ciencia social que lo que tiene de exacto es nada, porque las ciencias sociales parten del hecho de que por ser ciencias sociales no son exactas, pues yo tengo que decirle que a mí me gusta más el Twitter o las redes sociales. Porque yo en Twitter sí puedo verificar. Hay herramientas, Neomar, para saber cuando un usuario es fake, sí, y cuando es un laboratorio. Eso existe. Entonces, tú te metes en Twitter y buscas Casarapa. ¿Y qué es lo que te encuentras? Y por eso que estoy diciendo esto, porque creo que es necesario mostrarlo con hechos. Mira, estoy ahorita. Dice la señora Xiomara Rivera. Vecinos de la urbanización Nueva Casarapa en Guarenas, estado Miranda, sin agua desde el sábado. Y no hay camiones cisternas. Dice Palmira Stormes. ¿Hasta cuándo van a tener a Casarapa sin agua? Es una negligencia someter a la población a semejante calamidad. Dice Isabel Salazar. ¿Qué pasa con el agua para Nueva Casarapa? Desde el sábado sin agua. De verdad, qué situación tan inhumana. Yelina Herrera. ¿Cuándo contaremos con el vital líquido en la red media alta Nueva Casarapa? Y así, pero mira, de la cantidad. Y dice de Carlos mensajes. Lara, que es poblador de Guarena, que suscribe completamente. Que eso es así como tú lo estás relatando. O sea, entonces tú tienes un problema en todas Guarenas. Y me imagino que será en Guarenas, en Guatire, en Sola Aledaña. En el estado Vargas ya yo me he cansado de relatar lo que significa la falta de agua en el estado Vargas, con la cual he vivido, con la cual viví todos mis 37 años que viví en Vargas. Y entonces usted busca Maracaibo y en vez de conseguir, usted pone en el buscador de Twitter Maracaibo y en vez de conseguirse poemas dedicados a la ciudad, cánticos al lago y añoranza del puente, lo que se consigue son los lamentos de los habitantes del Zulia y de Maracaibo, pero del Zulia en general, hablando de la penuria que significa estar sin energía eléctrica. Entonces, hago un doble llamado o una doble revisión. Uno, usted ha visto que
estos superencuestadores que salen a defender sus superencuestas con sus supernúmeros y, como decía el chiste de Superman, con su perfume. Con super... Por Dios. ¿Ah? Usted lo ha visto decir que la preocupación número uno de los ciudadanos del Zulia no es unas elecciones, sino es la penuria que le causa a sus vidas la falta del servicio eléctrico. Y entonces usted puede decir, bueno, pero para que haya servicio eléctrico necesitamos que haya un gobierno, y para que haya un gobierno necesitamos unas elecciones. Bueno, eso es un análisis Luis Vicentístico. Es decir, balurdo. Lo real que yo podría analizar, y ojo, yo no soy el dueño de la verdad, yo estoy diciendo mi opinión, como está en libertad de decirla el señor Luis Vicente León, claro, con su maravilloso tono de voz. Pero lo que yo me reviso es lo siguiente: tiene sentido que una población que está siendo sometida a las penurias, de la falta de servicios públicos, de la forma como se les está sometiendo, tiene sentido que usted piense en unas elecciones para resolver eso, cuando durante 20 años ha estado planteando el tema de las elecciones. Yo estoy convencido, Neomar, que si el señor, el otrora, el que fuera conocido como presidente encargado, el señor Juan Quiquiribú Guaidó, que es un pollo, se come el cuento de que van a hacer unas elecciones. Yo estoy convencido de que el chavismo es capaz de quitarle las competencias a la presidencia. Porque si le quitaron las competencias a los alcaldes, a los gobernadores, a los diputados, a los concejales, a la Asamblea Legislativa, y crean el cargo, van a crear el cargo de protector de Venezuela. Protector de Venezuela, emulando, y se van a convertir a Nicolás Maduro en Oliver Cromwell, que fue el protector de la Gran Bretaña. Sí, bueno, pero... Entonces, estas cosas que pueden ser motivo de chiste, sí, y que pueden ser motivo de que alguien lo soslaye y piense que no es importante. A mí me parece que lo verdaderamente importante, porque aquí se están discutiendo, aquí yo veo a esta gente recorriendo el país, y ojo, tampoco es que yo le estoy diciendo, bueno, porque el señor Juan Guaidó hoy dio una rueda de prensa, o hizo un acto allí, yo lo vi en su Periscope, hizo un gran esfuerzo, porque tenía sentado al lado a Stalin González, que es el único venezolano, junto a Manuel Rosales, parece que eso es una condición para inscribirse en el Nuevo Tiempo, cuyo castellano es más difícil para quien habla castellano, ¿no? Hay que tener un traductor para entender lo que dicen. Daniel. Entonces, el señor Guaidó hoy decía, en tono elevado, hacía denuncias sobre el tema de la guerrilla en Venezuela. Entonces yo decía, pero ¿y cuándo vas a pasar de lo discursivo a la acción? Entonces, yo no sé, Neomar, si aquí estamos llegando a la triste conclusión de lo que ha sido la inutilidad de este proceso. Porque no lo hemos logrado. Y yo lamento que la gente se moleste cuando uno se lo diga, pero no hay un solo logro del gobierno interino en la concreción de la ruta que ellos mismos se han planteado. No sé qué piensas tú. Sí, hasta ahora no se ha podido, pero vamos a ahondar. Yo quiero ahondar en lo que tú estás planteando de los servicios públicos y lo voy a empatar con una gira que estoy viendo, desarrolla nada más y nada menos que la juventud del PSUV, pero ¿sabes quién es el representante o el vocero de la juventud del PSUV? El hijo de Nicolás Maduro. Chico, por favor. Es una gira nacional para rechazar la injerencia de Trump, y yo voy a enlazar eso y lo voy a vincular luego del corte comercial con el asunto de los servicios públicos. Ya venimos con más Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. ¡Qué fastidio!
este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y así nos va. Tú hablabas, Daniel, en el corte anterior de la precariedad de los servicios públicos y de zonas de Venezuela donde en realidad no se puede hablar de precariedad. Ya se habla abierta y llanamente de inexistencia de servicios públicos. Allí hay una frontera que se cruzó, una página que se pasó. Y es que ya no existe allí prestación desde el Estado, independientemente de la visión que se tenga sobre el Estado debe tener algunas atribuciones mínimas. Y es que hay unos servicios que deberían funcionar. Bueno, eso ya no existe en buena parte del territorio nacional. La expresión más acabada de esto que yo estoy afirmando, la evidencia, por ejemplo, la ciudad de Maracaibo y buena parte del estado Zulia completo. Entonces, ¿qué tienes tú allí? Quien no se ha dado cuenta, y no necesito, por cierto, hablando de encuestas, hacer encuestas para esto, hay como en Caracas un resurgimiento del tráfico vehicular. Y uno puede decir, caramba, es que ¿qué pasó? Que a todo el mundo le cayeron dólares de repente y mandaron a arreglar los carros, donde nadie es tonto y sabe que para arreglar un carro tienes que tener dólares, porque no hay manera, porque todos los repuestos son importados, aquí no se fabrica nada de eso. Y no, yo tengo una hipótesis que, hablando por aquí, hablando por allá, he venido medio confirmando. Y hay cierta idea, Daniel, de que vastas zonas del país que ya no existen, es decir, ya no existe Maracaibo como tal, porque Maracaibo ha sido devastada por el chavismo, por servicios públicos que ya, se extinguieron del plano de la vida de la gente que vive en Maracaibo, han tenido que emigrar a Caracas. Y entonces hay mucha gente que se ha venido a la capital, Daniel, porque en la capital, ayer o antes de ayer lo hablaba con un amigo que generalmente está entre Maracay, Valencia, Maracay, Caracas, está siempre las que eran las tres principales ciudades del país, por supuesto, y Maracaibo la otra. Y me dice, no, es que tú te vienes a Caracas y comparado, él no ha ido hasta Maracaibo, él vive entre Maracay y Valencia. Él me dice, comparado con el escenario Maracay y Valencia, en Caracas no pasa nada, tú no tienes ni idea de lo que es Maracay y Valencia, donde no se ven, bueno, en Valencia sí ha habido algunas denuncias, ¿no? Servicio eléctrico, este tipo de cosas, también en Maracay, pero nada exponenciado al grado en el que está Maracaibo. Y bueno, aquí nosotros podemos hablar, Daniel, de una especie de nuevo éxodo a Caracas. O sea, aquí hay una alternativa muy clara que le ha puesto el chavismo a la gente, que luego se ha convertido en una alternativa que lleva a dos vías. La vía más expedita es, bueno, si tú no aguantas, vete, te vas del país. Sencillamente no nos interesa ni enamorarte ni darte incentivos para que tú te quedes. De hecho, que tú te vayas nos hace a nosotros el control social más fácil, porque mientras menos haya es más fácil controlarlos. Esa es la visión macro del chavismo en su vertiente de control social. Pero hay gente que por re o por fa, muchas veces por razones económicas, otras por razones afectivas, familiares, laborales incluso, otras incluso de razones de vinculación con el país, chicos, que no se explican, o sea, que no se ven fuera de Venezuela. Dicen, yo no me voy del país, pero sí me voy del pueblo, de la ciudad donde vivo, y me voy a la capital.
Y entonces estamos viendo como reeditada, por supuesto, salvando las distancias, porque el contexto histórico no es el mismo, ni la coyuntura es la misma, ni las tecnologías son las mismas. Algo así como lo que ocurrió en Venezuela en la época en la que se empezaron a asentar las personas en los sitios donde había actividad petrolera y en la capital. Y entonces tú te estás viendo unos contingentes humanos viajando a Caracas. ¿Por qué en Caracas? Y esto lo lleva a uno a pensar, no en la época petrolera, sino en la época de la colonia e incluso en la época de independencia, donde había pueblos, Daniel, que de pueblo en pueblo los iban saqueando, porque la guerra y la larga guerra, la guerra federal luego, iba acabando con vastas regiones de Venezuela. Entonces, ¿qué hacía la gente? Bueno, en Colombia se habla de desplazados. Nosotros también tuvimos nuestros desplazados por la guerra. Y en esta situación hay territorios de la República que sencillamente se perdieron. Algunos porque, y esta es otra parte del análisis, porque hay grupos que se apoderaron de esos territorios, pero hay otros territorios que no están apoderados de estos grupos, sino que sencillamente es como cuando tú le quitas la luz a una zona, pues se acabó. Ahí no hay más nada. Lo desenchufaste del sistema. Y al desenchufarte del sistema, lo que le queda a esta gente es reinsertarse en el sistema en los sitios donde todavía hay luz. Y estoy hablando de luz, pero luz es agua, energía eléctrica, colegios, alimentos. Estoy hablando de transporte, que Caracas tampoco es que sea una especie de maravilla con el tema del transporte, ya voy a hablar de eso. Pero donde todavía medio subsisten algunos servicios básicos para que la gente pueda hacer su vida, que es lo que a final de cuentas importa. Yo el día de ayer andaba en el metro. Yo tenía, no años, pero tenía algunos meses. Bueno, a veces ando en metro porque, por supuesto, tengo problemas con el carro o tengo que hacer alguna cosa. Y me tomé la odisea de venirme en metro desde el centro hasta el Paraíso. Bueno, mejor que no. Yo me eché desde el Parque Carabobo hasta la estación del metro de La Paz. Me eché 1 hora y media. Un trayecto que, si tú recordarás, Daniel, en la época en la que tú todavía estabas en Venezuela, eso uno lo cubría en menos de, bueno, por exagerar mucho, en media hora. 1 hora y media. Donde tú pasas en un andén, por ejemplo, en Capitolio, para hacer la transferencia, tú pasas media hora esperando un tren, porque yo creo que es que hay uno solo. Creo que sí, es uno solo, el que hace los transbordos desde Capitolio hasta la estación de Capuchinos, donde todo el mundo conecta hacia el ala que viene hacia acá, hacia el oeste. Bueno, y lo mismo debe ser o peor con la gente que conecta con la línea que va hacia el valle, que va el ferrocarril, que va hacia allá, hacia los valles del Tuy. Eso debe ser espantoso. Yo porque no voy hasta allá, pues. Pero me lo imagino nada más, porque si esto es aquí así, ¿cómo será para allá? Entonces, estamos hablando, Daniel, de cosas que ya dejaron de ser. El metro no existe. El metro ya no existe. Eso no es una posibilidad real de transporte para nadie. Nadie puede pasar 1 hora y media yendo y viniendo. 1 hora y media yendo y después 1 hora y media más viniendo en un día normal de trabajo, porque tú le destruyes el trabajo a la gente. No hay manera de transportarse en Caracas. No hay manera. Bueno, sí tienes una, ¿no? Las 2 paticas. Y vas caminando por la calle y bueno, ahí capaz te echas menos tiempo. 4 o 5 estaciones. Eso no tiene sentido. Entonces, en ese entendido de las cosas, lo que estamos viendo nosotros es una especie de concentración poblacional en zonas donde aún las cosas funcionan. Y fundamentalmente esa zona es Caracas. Porque ya lo que me decía este amigo de Maracaibo y Valencia me da una idea de que no solamente es Maracaibo, sino que otros centros poblados, los principales de aquella época, ya no existen tampoco. Entonces, esa es la realidad en la que estamos, Daniel. Bueno, pero fíjate tú que volvemos entonces al planteamiento que hemos hecho más de una vez en este programa, que es el chavismo como fuerza retrógrada. El chavismo como fuerza capaz de llevar a Venezuela a los tiempos de nuestros bisabuelos. ¿Por qué? Porque, bueno, tus abuelos y los míos, Neomar, no nacieron en Caracas, pero se vinieron a Caracas. Yo tengo los cuentos de mis abuelos, de mis bisabuelos y de mis tíos abuelos. Todos nacidos fuera de Vargas y todos llegados a las cercanías de Caracas, a donde había trabajo, donde había actividad, donde había comida y donde había oportunidad de estudio. Cientos, yo diría que hasta miles de docentes de Caracas y de buena parte del país se tenían que venir a Caracas a estudiar. La cantidad de liceos que había en el país estaban normalmente en las capitales. Eso para estos perejimenistas de nuevo cuño, que les gusta hablar tanta bolsería. Mire, para que aquí un muchacho de Cojedes pudiese sacar bachillerato tenía que moverse a Valencia o tenía que moverse a Barquisimeto
porque en Corea no iba a poder estudiar, o en portuguesa. Las posibilidades que tenía un venezolano de sobrevivir a la pobreza en el paraíso de Chabaquén o en San Juan de la Galdona era prácticamente nula. Mi abuela paterna, que era una humilde campesina de Carayac, me contaba todas las penurias que había en el campo en la época y cómo era preferible, y esto es importante, ¿no? Un campesino del medio rural venezolano que superamos, sin duda alguna, pero parece que al cual volvimos a caer, Neymar. Mira, un campesino, esto yo una vez lo conté, mira, me acuerdo de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo me decía que para él salir de su pueblo en el estado Falcón, en Coro, un pueblo en la sierra de Coro llamado Curimagua, tenía que agarrar una mula o sea, buscar la manera de salir del pueblo de Curimagua y llegar a Coro, ¿no? Entonces de repente llegaba en una mula y llegaba a Coro. Yo nunca olvidaré la impresión que le causó a mi abuela cuando mi abuelo nos estaba contando, y mi abuela se enteró en ese momento, de cómo mi abuelo vio cómo uno de sus hermanos murió porque se cayó de una mula. Se le quedó el pie en el estribo, se cayó, la mula se asustó y la mula salió corriendo y le fue dando patadas y lo mató. Mi abuelo, esa era la penuria de la gente en el campo, la gente en el medio rural venezolano. Yo tenía que salir en mula de Curimagua para llegar a Coro. Entonces en Coro, de repente había la suerte, ¿verdad?, de que hubiese algún tipo de vehículo, un camión, un autobús, una cosa de esa. Entonces, para tú llegar desde Curimagua hasta Caracas, te tenías que agarrar, montarte en una mula, salir de Curimagua, llegaba a Coro. Entonces de Coro, irte por tierra, con mi abuelo muchacho, irte por tierra, por carretera de tierra, y llegar a la costa oriental del lago. Y en la costa oriental del lago, como no había puente, porque el puente lo construyó la democracia, tenías que agarrar un ferry, o si eras pobre como mi abuelo, tenías que agarrar un cayuco, una embarcación rudimentaria. Mi abuelo se montaba en su cayuco para cruzar el puente para llegar a Maracaibo. Y al llegar a Maracaibo, para llegar a Caracas, escucha bien, para llegar a Caracas, entonces en Maracaibo tenías que agarrar un vapor, un barco a vapor, que te sacaba de Maracaibo a Curazao. Es decir, para tú ir desde el occidente de Venezuela hasta Caracas, tenías que salir de Venezuela, tenías que sellar el pasaporte. Y tú agarrabas un vapor, y en ese vapor llegabas a Curazao, y en Curazao el vapor pasaba no sé cuánto tiempo, y después agarraba y llegaba al puerto de La Guaira. Y cuando llegabas al puerto de La Guaira, entonces te bajabas caminandito desde el puerto y llegabas ahí a la estación, que es donde está hoy la Plaza Vargas, en la esquina donde estaba el café de la estación. Hoy está tostada los tiburones, no, tostada litoral, la pollera. Pero y allí agarrabas el tren, que en un trayecto de 2 horas y media te dejaba suelto en Caño Amarillo, donde llegaba el tren. Odisea. Ajá, esa es la odisea. Bueno, compara esa odisea con los cuentos que te echan venezolanos que vienen del interior del país a Caracas hoy. Sí. O la odisea que te cuentan. Léete tú te lees la campaña, las peripecias de la campaña admirable de Bolívar. Bueno, y ve todos estos caminantes que andan yéndose de Venezuela a pie. Sí. Entonces, ya tenemos que dar corte, pero cuando tú ves ese tipo de cosas, cuando tú ves, bueno, mi querido tío Efrén vino de Barcelona a estudiar a Caracas. Uh-huh. Y así, ¿cuántos tíos, abuelos y abuelos no hay de los que nos están escuchando? Que vienen que si de los Andes, que si de Oriente, que si de Margarita, que si del Estado Bolívar, que si de los Llanos, que se tuvieron que venir a Caracas uh-huh. para medio estudiar. Porque la mamá lo mandó, bueno, vaya mijo, allá lo va a recibir fulana, que fue vecina mía. Y entonces, y sin comunicarse, no le podía mandar un WhatsApp para saber si había llegado. Claro. Bueno, para allá como que lo lleva el chavismo, ¿no? Porque les gusta tanto el pasado, sí. Les gusta tanto Zamora y todas esas cosas que no quieren llevar los tiempos de Zamora.
a la historia, pero no la historia de evolución, sino la historia pero regresiva. Vamos a ir al corte comercial, a la vuelta seguimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va. Ayer 3 de septiembre fue Día de la Academia Militar en Venezuela, Daniel. Y el día de ayer, Maduro estuvo en la Academia Militar en un acto en el que estaba presupuesto a dar una clase magistral. Yo no sé si Maduro no me diga. pueda dar una clase magistral sobre algo. No, una clase quizá, ahora magistral no creo. Sí, de hecho, yo escuché un poco, porque venía yo creo que no fue que dio una clase, fue que se le salió la clase. Ah, bueno, también, sí. Escuché un poco de la... ¿Qué cosa tan Sí, pero es que como, o sea, uno ha visto cosas en la historia de Venezuela de jalamacaterías, ¿no? O sea, pero tú, ¿cómo tú puedes combinar a que alguien así y que una clase magistral sobre algo? Bueno, el hecho es que yo escuché un poco, bueno, a estos militares, yo escuché un poco de la intervención y en una parte Maduro combina a los muchachos de la Academia Militar a que se abra un concurso de ensayos, ¿no? Máximo 5 cuartillas. Recuerdo que le escuché a Maduro. Máximo 5 cuartillas. Máximo 5 cuartillas, dice Maduro, que no pretende exponer ahí una tesis, dice él. No tiene que ser una tesis, sino un ensayo donde se argumente por qué, imagínate tú, el bolivarianismo es superior al macartismo, aquella imagínate tú, filosofía que planteó América para los profundo, ¿no? No, y entonces le preguntaba a la concurrencia, le decía, mira, pero ustedes saben lo que decía el macartismo, ustedes saben eso de América para los americanos, y ahí un poco de gente pelaba los ojos, me imagino yo no lo vi. América para los americanos es el macartismo, dice él. Dice él, sí. Es el macartismo. Chico, pero ha nacido el Sócrates de Cúcuta. Mira, entonces... Pero no por lo de Sócrates, sino por lo peripatético. Y no por lo peri, sino por lo patético. Mira, entonces imagínate tú, chico, pero qué desayuno tan terrible, ¿no? ¿Qué es lo sustancial, si es que hay, ¿no? Después de que termina este acto. Bueno, Día de la Academia Militar y primera pregunta.
con la que yo con relativa frecuencia vuelvo a reflexionar, Daniel. Si hay algo dentro de esa academia militar que nos permita tener fe de cara al futuro, y me explico. Nosotros recuerdo que hicimos un programa acá en algún momento donde el argumento era que la Fuerza Armada ya no era la que había recibido Hugo Chávez antes de tomar la presidencia de la República y que, por ende... Tampoco que era muy buena, ¿no? No, tampoco, tenía sus vicios también, pero teníamos dudas, y yo todavía las tengo, sobre la formación académica que recibían los cadetes y sobre lo que estaba saliendo de esa academia militar. Ya no en términos de si eran profesionales o no, sino el tema ideológico. ¿Cuál era el enfoque ideológico que se le daba a esos cadetes? ¿Es realmente un enfoque militar? O sea, un enfoque donde se está abogando hacia el tema militar, o es un enfoque más bien ideologizado hacia la izquierda? Es un tema donde se mete un pasticho protocomunista allí, donde hay loas a Fidel Castro, donde se usa de pretexto el comunismo para mezclar a Bolívar y todo el tema de un bolivarianismo que reinventó Chávez y todo lo demás, y toda la corte de teóricos aletis que tenía. Eso en primera instancia, ¿no? Y lo otro es que Maduro termina en el acto diciendo o lanzando una alerta naranja, que es que con el tema colombiano y el tema de la lógica respuesta que ha dado el Estado colombiano a la reinsurgencia que ha tenido en los últimos días la FARC, donde una parte, un componente importante de la FARC, o por lo menos con líderes históricos, uno no sabe si cuantitativamente son importantes, pero con los líderes históricos dice, nosotros volvemos a las armas. Y entonces dice el gobierno colombiano, mire, tenemos sospechas, y ya no son sospechas, sino que tenemos casi que los pelos del burro en la mano, donde las autoridades venezolanas colaboran con estos componentes. Bueno, Maduro dice, se me van a la frontera, y alerta naranja. Alerta naranja prevé, entiendo, una escala, donde amarilla es como una situación preventiva, o donde... No, pero en el caso de Maduro, una alerta naranja es que van a pedir refresco para los frescos de naranja. Ah, van a pedir Fanta naranja, ¿te acuerdas? No, chico, esto es Orange Crush. Orange Crush, imagínate tú. Orange Crush. No, bueno, entonces el tema de la alerta naranja, el tema de la alerta naranja, Daniel, y aquí voy, ya te voy a dar la palabra. El tema de la alerta naranja es, Maduro está diciendo que hay una inminencia de situación bélica en la frontera colombo-venezolana. Ajá. Y entonces yo aquí voy a lo sustantivo. ¿Qué va? ¿Y él dijo de qué lado está? Pregunto, está claro. Bueno, ese es otro dilema, pues ese verdaderamente no es un problema, ese es un dilema. Ahí hay una solución difícil a la que hay que llegar, ¿no? Pero bueno, el tema es, realmente no puede, no hay, y no hay que ser experto militar, no hay apresto operacional para plantearle ni una guerra al Estado colombiano, ni a ningún componente externo en términos de ejércitos, en términos de tropas que Pero es que si vamos a una guerra con Colombia la perdemos de salida porque tenemos un infiltrado en Miraflores. Bueno, esa es tu hipótesis, que puede tener algún... No, más de uno, porque lo tenemos a él y tenemos a todos los que se han aliado con... ojo, porque que ven acá, un momento, quienes han pregonado a los cuatro vientos su simpatía y su alianza con los grupos insurgentes colombianos han sido ellos. No, eso no lo estoy inventando yo. Y aparte de eso, con respecto a Nicolás Maduro y las dudas con su nacionalidad, me van a perdonar, pero si un señor anda con esa gritería contra Colombia, hablando de Colombia de esa manera, un señor que es, ojo, esto no es especulación, es hijo de colombianos. Sí, eso es verdad. Eso está perfectamente claro. Eso es verdad. Que es una ofensa ser colombiano, no lo es. No es una ofensa ser colombiano. Lo que es una ofensa es ocultar la nacionalidad. El verdadero xenófobo aquí es Nicolás Maduro. Claro. Porque Nicolás Maduro, escondiendo su origen, está intentando establecer que ser colombiano es malo. Y yo no creo que eso sea así. Mucho más ahora, que miren la cantidad de venezolanos que hay en Colombia, muchos de ellos retornados, y además de eso, ya los colombianos y los venezolanos se han dado cuenta que la historia es una cosa cíclica donde la cosa va y viene y las penurias de hoy son las penurias del futuro de los demás. Entonces, la xenofobia de Nicolás Maduro empieza con él mismo cuando se ve en el espejo. Número uno. Y número dos, cuando entonces el señor dice que hay una alerta naranja, lo primero que debería entender la Fuerza Armada es decirle, mire, ¿y de usted de qué lado está? ¿Usted de qué lado está? Eso debería ser un tema de investigación seria.
Porque aquí hay cosas que se investigan seriamente. Mira, Neymar, aquí en Alemania hay un tema. Para a los que les interesa la cosa de lo que llamaba mi profesor Omar Zurita la majestática del poder. Es decir, la majestad del cargo. Aquí hay un tema grave con la salud de la canciller Angela Merkel. Porque la canciller Angela Merkel en 2 o 3 oportunidades, en eventos públicos, transmitidos por televisión con cámaras, se ha presentado temblando en pleno verano. Caramba. La primera vez fue recibiendo al presidente, creo que de Polonia, mientras lo recibía y se escuchaba el himno, ella temblaba muchísimo. Luego ella comentó que era que se había sentido mal por el fuerte calor y que se había tomado varios vasos de agua y que ya había vuelto a la normalidad. Y dio su rueda de prensa tranquila. Pero después le volvió a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay como una especie en estos países, por lo menos en este país donde estoy, el tema de la salud de la gente, eso es una cosa privada. Fíjate que François Mitterrand estuvo gobernando, todos los años que tuvo, 14 años estuvo gobernando François Mitterrand, y cuando dejó la presidencia nadie se enteró que estaba enfermo de cáncer de próstata, porque eso es una cosa de la que no se habla. Claro. Bueno, él se retiró y punto. Pero son cosas que tienen los países, pues. Entonces aquí hay una gran discusión, porque entonces la pregunta es, ¿debemos estar preocupados por la salud de la canciller? ¿Cómo hacemos las preguntas? Y nadie dice, nos están mintiendo. Lo que nos dicen es qué tan grave puede ser el asunto. Esas son preguntas básicas. Y entonces ya empezarán a hacerse las investigaciones, a hacerse los planteamientos. La canciller tendrá que decir públicamente cómo se siente o tal o qué sé yo. Y las cosas se darán. ¿Por qué aquí tiene que ser un tabú en Venezuela el conocer y el discutir el asunto de la nacionalidad del presidente? O del que dice ser presidente. Porque entonces empezamos por allí. Entonces, dicen, no, bueno, pero es que eso no es lo relevante. Como dijo una vez el señor Ramón Guillermo Aveledo, en una de sus grandes arrancadas de dejar de lado cualquier tema que hiciera difícil la convivencia. No, es que no podemos decir que el señor es colombiano, porque si decimos que el señor es colombiano, estamos obligados a decir que él no es presidente, y si estamos obligados a decir que él no es presidente, nos convertimos entonces en unos violentos guarimberos. Nosotros lo que queremos es la negociación, el diálogo y las elecciones constitucionales. Entonces, y vivieron felices y comieron perdices para siempre. Exacto, y vivieron felices. ¿Verdad? Entonces, cuando tú ves todo eso, tú llegas a la conclusión. Yo les quiero preguntar a todos los venezolanos que se unieron a aquello que se llamó el Guaidó Challenge, que fue cuando el chavismo reveló que Diosdado Cabello y Juan Guaidó se habían reunido y salió aquel famoso video donde aparecía el señor Marrero, hoy preso, y aparecía la figura de un hombre cubierto con un suéter, con una capucha, del cual se decía que era Juan Guaidó. Entonces, para burlarse de eso, y lo estoy recordando para ver si a algunos se los olvidó, para burlarse de eso, no, ese video es falso, eso es un montaje. Y entonces todos vamos a sacarnos una foto con un suéter con capucha para que vean qué fácil es hacer un montaje como ese. Yo le quiero pedir a toda la gente que se unió a ese Guaidó Challenge que se vean al espejo y se pidan disculpas a ustedes mismos. Porque los engañaron y ustedes se dejaron engañar. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas están más que evidentes. Si el señor Juan Guaidó fue capaz de dejarse levantar la mano por Ramos Alú, a sabiendas de lo que significa esa mano. Pero tú dices que más bien en aquel momento, porque perdí el hilo es que Guaidó debió decir que se estaba reuniendo y no rehuir a la opinión pública. Claro. Okay. Obvio. Okay. Y de la misma manera, aquí estoy hablando como ciudadano y estoy haciendo exigencias como ciudadano. Y de la misma manera, el señor Nicolás Maduro, porque de repente la constitución que ellos se redactaron a su imagen y semejanza protege a Nicolás Maduro. Porque él puede decir tranquilamente, mi mamá y mi papá son colombianos, yo nací en Colombia, pero yo manifesté mi interés de ser venezolano antes de los 25 años, por lo tanto, soy venezolano por nacimiento. Y ahí murió el tema, y listo. Y ahí murió el tema. Y Juan Guaidó pudo decir, sí, me reuní con Diosdado Cabello y me pidió cacao, y yo le dije, no hay cacao, papá, y te vas. Exacto. Y punto. Exacto. Ah, no, pero le ven la cara de estúpido al ciudadano. Entonces le dicen, no, ese tema no se va a discutir. Entonces aquí no hay partida de nacimiento de Nicolás Maduro,
Mejor dicho, no, que es peor. Hay más de una. Sí, hay como 4 por lo mínimo. Hay más de una. Y entonces aparecen los aletis de turno. No, yo lo vi nacer en la Candelaria. No, yo lo vi nacer en el Valle. Y entonces yo creo que sí nació en el Valle, y esto lo hemos discutido varias veces aquí. La cosa es que Valle, ¿no? En el Valle de Upar, o en el Valle del Cauca. Bueno, vamos. Pero bueno. Yo de todas maneras yo le voy a preguntar eso a una abogada que yo tengo por ahí que no está escuchando, que es mi amiga Alicia. Ella seguramente me la puede, que ella sabe de esas cosas. Sí, lo anotaría, los registros, exacto, la partida de nacimiento. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. No dejes que tu mascota se muera de hambre. Con tuplata.com.be ahora puedes traer el alimento para tu perro o gato directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Pedigree, Dog Chow, Cat Chow y muchas más. Las mejores marcas de comida para mascotas las consigues en tuplata.com.be. Te ahorras un montón y el precio incluye el envío. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso 3 leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay dos cosas interesantes que no quiero que se pasen antes de que concluyamos el programa, Daniel. Número 1, vinculada al tema anterior que tratamos, el tema militar y el aniversario de la Academia Militar. En el acto no estuvo ni el jefe del ejército, cosa curiosa, que es el señor Rodríguez Cabello, ni estuvo el propio Padrino López. ¿Dónde estaban? En Nicaragua. Es impresionante la foto en términos de la vergüenza nacional que debe producir, de Daniel Ortega condecorando a un risueño Vladimir Padrino López en Nicaragua. ¿Con qué lo condecoró? Con la orden Niña Bonita. Sí, porque a Daniel Ortega le encantan las niñas. Hablando, un tema que está de moda ahora, no de moda, sería una injusticia catalogarlo así. Sí, no, hay el tema de la pederastia. Un gran revuelo, ¿no? Con el tema. Con el tema de la pederastia en Venezuela. Pero fíjate, mira, pero es el tema de la miseria. Sí. Yo creo que es lo que está detrás de todo esto. Bueno, es el tema del comunismo. Es el tema del comunismo, Daniel, también. Es el tema de la descomposición de la sociedad. Mira, Neomar. En medio de la carestía, en medio de la carestía hay como la búsqueda de ahora que todo es dólares y buscar dólares. Pero fíjate, hay una buena cantidad de mensajes y no quisiera leer algunos, ¿no? En nuestro chat de YouTube nos dice Cristel Vázquez: toda la razón, mi papá se vino de 14 años de un pueblo cerca de Acarigua a Caracas para terminar el bachillerato. Aquí nos dice Natalia Mariño: yo no recuerdo cuando me senté tranquilamente en un asiento del metro, recuerdo el sonido de los 80 y 90 cuando se llegaba a la estación Sabana Grande. Sí. Rafael Dizo dice: a principios del siglo XX las comunicaciones este-oeste en la costa de Venezuela van por mar. Es así.
Aquí nos dice Virginia Jiménez. Otros migran a ciudades que son como bolsones de prosperidad, como lechería. La gente de dinero de Cumaná está mudándose a Anzoátegui por seguridad porque Sucre es invivible. Exactamente, así es. Bueno, sí. Rafael Viso habla de que su abuela paterna llanera le contaba que un viaje de Calabozo en Guárico a Caracas eran 8 días en mula, pasando caños, ríos, etcétera. Así es. Aquí nos dice Ángel Vázquez, quien igualmente tiene una vivencia sobre su abuela. Nos dice, se me perdió el mensaje, no puede Mira, ser. antes de que nos vayamos, lo otro que quería comentar, y refrendo la frase que dio acá en este programa, o que elaboró en este programa el profesor Ivo Hernández, de que las sanciones sí funcionan. Bueno, yo no sé si estamos ya determinados o ya tenemos resultados concluyentes en esa materia, pero algún efecto están haciendo. ¿Y por qué digo esto, Daniel? Bloomberg, agencia noticiosa económica de importancia, ha divulgado unas gráficas. ¿Y qué contienen estas gráficas entre las múltiples que hay? Bueno, hay una gráfica dedicada exclusivamente a la exportación de petróleo venezolano a la India, que como tú sabes, la India se convirtió en una especie de mercado principal, entre comillas, de Venezuela luego de que se instauraran las sanciones petroleras de los Estados Unidos. Los indios comenzaron a comprar petróleo porque, bueno, Venezuela no tenía dónde colocar realmente toda esa cantidad de barriles que colocaba antiguamente los Estados Unidos. Vinieron las sanciones y empezaron a desviar hacia allá, con todos los gastos de flete que esto intrínsecamente comportaba, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo llevar a Estados Unidos que a India. Pero, en fin, era lo que estaban haciendo. Bueno, pasamos, Daniel, de 400,000 barriles que se estaban mandando a India, pasamos a 200,000 y tal, estuvo hasta julio llevándose entre 250,000 y 400,000 barriles a India. Bueno, ¿tú sabes cuánto se mandó en agosto? 0. India no está comprando más petróleo venezolano, confirmado por Bloomberg. De hecho, 0 barriles, y se dice que eso lo va a tener que comprar la India, lo está comprando probablemente al mercado ruso, ¿no? A las petroleras rusas. Bueno, yo no sé dónde van a meterse los barriles de petróleo que le quedan Nicolás Maduro y dónde va a sacar los dólares que eso deriva, ¿no? Pero eso es Habría que preguntarse si se está extrayendo petróleo en Venezuela. Esa es otra. Nos dice por acá nuestro amigo Adrián García. Saludos, Adrián. Me hace una corrección. Me dice que lo peripatético está asociado a los aristotélicos, no a la escuela socrática platónica. Los aristotélicos eran los que caminaban mientras escuchaban la clase y pensaban. Entonces tengo que corregir. Nicolás Maduro no es, luego de su clase magistral a la Academia Militar, el Sócrates de Cúcuta, sino el Aristóteles de Cúcuta. Es aristotélico, no socrático. Es aristotélico. Gracias, querido Adrián García. Igualmente, que esa es la precisión, que cuando nos estábamos burlando de lo que decía Nicolás Maduro, del macartismo y de América para los americanos, hay que aclarar, y varios usuarios aquí lo han dicho, que en efecto, ¿dónde está el error? Que el macartismo se llamó a la jornada de persecución que, originada por la acción del senador McCarthy en el Congreso de los Estados Unidos, generó toda una serie de situaciones y de estragos en la sociedad de los Estados Unidos, fundamentalmente en las ciencias y en las artes, cazando comunistas. Así es. El término América para los americanos es la doctrina Monroe de muchísimo tiempo anterior. Pues entonces, sí. al Aristóteles de Cúcuta se le fue ese rolling. Lo siento mucho. Ese es el problema con las clases magistrales. Nos vamos por el día de hoy. Con las clases magistrales cuando no eres magistral. Nos vamos por el día de hoy. Nosotros nos vamos, pero... Bueno, regresamos mañana. Pero volvemos mañana. Dios mediante. En cambio... Ya ustedes saben. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas.